Es una alegría poder estar dirigiéndome a ustedes en este domingo 7 de junio de 2020 y el propósito de esta presentación es compartir con ustedes la palabra del Señor. Somos primero de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada en el Perú, llamada Betel. Es para nosotros una alegría poder estar dirigiéndonos a ustedes como iglesia y poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. En estos días, en este mes precisamente, tenemos planificado hablar sobre la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana no es más que otra cosa que cómo hacemos uso de los bienes que Dios nos da. Creemos que todo lo que somos, todo lo que conseguimos o lo conseguiremos ser también, es una gracia de Dios. Vamos entonces a poder meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Está bien? El tema en la cual estamos invitados a reflexionar en esta mañana es Dios dueño de todo. Y es verdad, para iniciar a hablar de mayordomía necesitamos partir de un principio. Y ese principio está en la palabra de nuestro Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya en el inicio entonces, sin preámbulos, la Biblia ya nos expresa una gran enseñanza, que es Dios es dueño de todo. En el principio, en el inicio de las cosas, en el génesis de las cosas, Dios crea cielo y tierra. Eso es importantísimo para todo cristiano, todo aquel que cree en Dios, todo aquel que parte del principio de la palabra de Dios. Entonces, ese principio para nosotros es una gran verdad. Y esa verdad debe ser reconocida por nosotros. Dios creó todo cuanto existe en la naturaleza, en los cielos y en la tierra. Entonces, partiendo de este fundamento, podemos pensar un poco sobre aquello que podemos ver también, ¿no? Cielo, tierra y mar, ¿no? El cielo muestra la belleza del universo al ver los cielos, la grandeza, la majestuosidad de ese día que inicia y esa noche que se apertura. Esa tierra, observar la naturaleza, al ver la creación de Dios, al ver los animales, al ver la gran naturaleza que podemos ver, nos sorprendemos, ¿no es cierto? Y decimos, ¿quién ha creado todas esas cosas? Y evidentemente para nosotros Dios es quien es el creador de todo cuanto existe. El mar, no conocemos aún todas las riquezas de esa profundidad vasta llamada mar, ¿no? Hay tantas cosas por explorar, tantas cosas por conocer, que es importantísimo entonces que podamos reflexionar. Pero a la luz de todo eso, Dios es el creador de todo esto cuanto existe. Y eso es importante reconocer ese punto de partida. Pero hemos hablado un poco de la mayordomía cristiana. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O qué significa, perdón, la mayordomía cristiana? ¿Cómo sería la definición? Permítame ofrecerle una definición breve para que podamos estar en sincronía, en sintonía de aquello que podemos, con aquello que podemos partir. La mayordomía cristiana no es más otra cosa que la administración de los bienes que Dios nos dio, para su uso correcto, para gloria de Él. O sea, todo cuanto conseguimos tener, todo cuanto Dios nos da, los dones, habilidades, virtudes, habilidades que Dios nos da, deben ser administrados de la mejor manera. Son bienes que Dios nos entrega, son bienes que Dios nos da, son habilidades, son capacidades que Dios nos da. Todo esto para su gloria. Entonces es importante que podamos recordar esto al iniciar nuestra reflexión bíblica. Quisiera leer entonces el libro de Salmo, el Salmo 24, verso 1, verso 2, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El salmista está iniciando este Salmo 24, y quien escribe este salmo es David. Y David, como un hombre, como un rey, como una persona, como un temeroso de Dios, él está limitado por su manera de ver las cosas, ¿no? En ese tiempo no había pues lo que tenemos hoy como radares, el dron o esas cosas parecidas que nos permiten conocer la amplitud y la gran diversidad de este mundo, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento que David tiene,
él consigue dar una reflexión interesante guiada por Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es soberano. Dios está al cuidado de todo cuanto existe. Al hablar entonces de que Dios es el dueño de todo, él está diciendo que nosotros como criaturas también somos de Dios. Eso es importantísimo recordar en este momento, porque el salmista hace una mirada a todo alrededor al ver la naturaleza y dice, todo lo que existe, todo lo creado, tiene su origen en Dios, ¿no? Eh, Dios ve entonces, o perdón, David ve entonces esta creación y percibe que todo esto tiene un origen, un génesis, origen, que es Dios, ¿no? Eh, entonces, es importante que podamos pensar en esto. Muchas veces pensamos que algunas cosas son nuestras, ¿no? Este reloj, esta casa, o alguna cosa que podamos poseer. En realidad, en realidad, esto no es nuestro, esto es de Dios, ¿no? El sentido bíblico entonces nos muestra que todo cuanto existe, nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia, todo lo que podamos conseguir ser, proviene de Dios, le pertenece a Dios. El dinero, poco o mucho que tengamos, le pertenece a Dios. Hoy todo el mundo usa WhatsApp y espero que este mensaje también llegue a través de este medio, pero todo lo que conseguimos tener es de Dios. Por más simple, por más complejo que podamos tener algo, le pertenece a Dios, ¿no? Entonces debemos dejar un poco de lado esa idea de que esto es mío, la verdad no es nuestro, esto es de Dios, ¿no? Entonces, es interesante recordar también que hay un tema cuando decimos que Dios es dueño de todo. Dios es soberano, Él está en el control, está sentado en el trono gobernando, es el rey. Él está, todo lo que está sucediendo está bajo la dirección de Dios. Aún las desgracias, Dios permite con un propósito. El cuidado paternal de Dios en estas circunstancias, yo no sé cuánto le haya afectado a usted el COVID-19. Eh, Quizás tenga algún familiar, quizás esté con temor del COVID-19. Estos días de estar encerrado en casa, en la cuarentena, nos han hecho pensar mucho en la libertad, ¿no? Pero hay una cosa interesante, el cuidado paternal de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos está protegiendo, Dios nos ha estado cuidando, Dios ha estado preservando nuestras vidas. Hay un cuidado, es la providencia de Dios que está cuidando de su vida. Yo quiero llamarlo en este momento a reflexión, para que podamos recordar que si estamos con vida, si tenemos una familia, estamos bajo el cuidado de Dios, ¿no? Entonces eso es importante. Ah, si Dios nos ha creado, ¿no? Recuerdan Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Él de hecho nos ha cuidado, y es verdad, eso es lo que nosotros creemos, Dios determina también el propósito de nuestra existencia, ¿no? Si somos criaturas de Dios y Dios es nuestro creador, nosotros debemos de darle toda la gloria, toda la honra. Nuestra vida debe estar dirigida por un fin más elevado que vivir solo pensando en nosotros. O sea, ya no pensamos en vivir solo para nosotros cuando conocemos o reconocemos que Dios es el que está en el control de todo, que Él es nuestro creador, sino que comenzamos a pensar en las implicancias de ser criaturas de Dios. Y si somos criaturas de Dios, hemos sido creados con un propósito, que no lo definimos nosotros, lo define Dios. Eso es importante recordar. Dios define el propósito de nuestra existencia. Por tanto, si estudiamos, trabajamos, si estamos en casa, si podemos ayudar a alguien, todo esto debe ser dirigido para gloria de Dios. Tengamos que servir, tengamos que trabajar, tengamos que hacer algún trabajo, por más simple que sea, o por más complicado que sea, debe de ser dirigido a Dios, ¿no? Dios nos creó entonces con un propósito, ¿no? De glorificar su nombre. Eso quiere decir que conseguimos alabar a Dios no solamente cuando estamos en el templo, y esto es importante,
Porque hoy no podemos estar reunidos en un local llamado iglesia. La iglesia somos todos nosotros. La suma de las personas hacen el conjunto llamado iglesia. Tú y yo somos iglesia, entonces, pero esto también nos hace recordar el principio de que podemos vivir para gloria de Dios fuera de esas cuatro paredes. Somos iglesia de Dios fuera de esas cuatro paredes. Y estamos llamados a glorificar a Dios con todo lo que hacemos, con cómo amamos a Dios, cómo expresamos nuestro amor a Dios y también cómo expresamos el amor al prójimo, cuidando, ayudando, sirviendo a las otras personas. Entonces eso es importante recordar en este momento, ¿no? Recordar que Dios nos ha creado para su gloria. Dios es dueño de todo, como hemos dicho, todo lo que somos, llegaremos a ser, le pertenece a Dios. Hay unas cosas que podemos pensar, tres cositas para pensar en este momento. Dios es el creador de todo, Dios es el creador del universo, tengo un propósito más grande que el solo hecho de vivir para mí, ¿no? Mi vida puede ser dirigida, direccionada para Dios. Todo lo que haga, todo lo que pueda realizar, debe ser como una ofrenda a Dios. Dios es el dueño de todo. Si Dios es el dueño de todo, entonces todo le pertenece. Aún lo poco, lo mucho que tenga, le pertenece a Dios. Mi billetera no es mi billetera, es la billetera del Señor, ¿no? Mi bolsillo, mis dones, mis habilidades, mis talentos, todo lo que podamos conseguir realizar, hacer. Entonces, todo eso debo de dirigirlo para la gloria de Dios. Otra cosa interesante es dedicarnos a vivir para Él. Reconocerlo como el Señor, mi agenda ya no es la agenda mía, sino es la agenda del Señor que debe dirigir mi vida. Me presento delante de Dios en todo lo que realizo, ¿no? Todo lo que hago, todo lo que pienso. Mi vida es un sacrificio diario a Dios, ¿no? Quería dejar este texto como reflexión. Miren, el de 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ¿no? Y esto no creo que es solamente para las personas que son ricas, sino para todos, creo. Porque podemos, tanto ricos como pobres, podemos tener muchos ídolos, dioses o pensamientos de que alguien nos puede ayudar, o ideas que alguien nos puede ayudar. Dice, no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, ¿no? A veces podemos tener esperanza no en riquezas, y sí en alguien que me puede ayudar, alguien que me puede prestar un auxilio, una ayuda. Pero dice el texto aquí, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da a todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, qué maravilloso es poder poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, no en los bienes que podamos tener. Y eso es una cosa en la que debemos de aprender diariamente, aprender a esperar en Dios, en un Dios dice que es vivo, que está presente en nosotros. Dios no solamente nos ha creado y nos ha dejado a la deriva, Dios está cuidando de cada detalle de nuestras vidas. Aún las crisis que podamos vivir son parte de la manifestación del amor de Dios, que hacen con que podamos buscar en medio de esas crisis a Dios. No sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea algo que usted está necesitando, pero sí le digo que es momento para buscar a Dios, que es momento para buscar el auxilio de Dios, es momento para esperar en Dios, esperar en este Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, ¿no? El Dios que es el dueño de todo puede resolver tus problemas, no solamente resolverlos, sino dice nos da de manera abundante, ¿no? Y si no lo resuelves, parte también de la pedagogía de Dios, parte de la enseñanza de Dios, para que, dice, disfrutemos, ¿no? Entonces quería dejar este mensaje para que podamos recordar estas cosas. Dios es el creador de todo. Dios está al cuidado tuyo diariamente. Podemos orar a nuestro Dios para que Dios nos bendiga. Señor nuestro Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias porque podemos reconocer que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú nos cuidas y nos proteges. Bendice la vida de las personas que están viendo este video, Señor, para gloria tuya, Señor, y para edificación de las vidas que están acompañando este video, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Espero que este mensaje pueda servirle y sea de bendición para nuestras vidas. Dios le bendiga.